A lo largo de su historia, la ciencia ficción ha concebido innumerables historias donde la humanidad se ha visto envuelta en una cruenta y sanguinaria guerra, ya sea contra otro bando conformado por humanos, o contra una exótica especie alienígena. Y es en este último tipo de historia en el que el autor posee una libertad única, la de diseñar a un enemigo que se relacione con la humanidad en formas extrañas, sorprendentes e incluso perturbadoras. Así, por ejemplo, tenemos a los simios del planeta de los simios, quienes consideraban a los seres humanos como animales carentes de inteligencia, incapaces de hablar y de nulo valor moral, razones que luego los llevarían a subestimar a Taylor y permitir su escape. Otro ejemplo son los marcianos de la Guerra de los Mundos, cuya necesidad de utilizar sangre humana como fertilizante, en combinación con su inexistente sistema inmune, conduce finalmente a una pandemia y al fracaso de su invasión. Y a los xenomorfos de la saga Aliens, cuya necesidad de usar a humanos como anfitriones justificaba que atacaran a las personas, incluso cuando no eran un peligro para la colmena. Pero entre todos los extraterrestres de este tipo, los Tugar, de la novela Grito de Guerra, de la saga El Regimiento Perdido, son sin duda uno de los exponentes más complejos, interesantes e inquietantes jamás escritos. La novela comienza presentándonos al protagonista, Andrew Kane, un coronel de la Guerra Civil estadounidense del siglo XIX que peleaba del bando del Ejército de la Unión. Él, junto a todo su regimiento, es atrapado por una tormenta mientras viajaban en barco y luego de casi naufragar, son envueltos por un túnel de luz que los transporta con todo y barco al planeta de Valenia. Valenia es un planeta casi totalmente cubierto de tierra, con grandes mares de agua dulce dispersos por la superficie, de manera que el clima no se diferencia mucho del de la Tierra. El planeta está poblado por multitud de civilizaciones humanas, las cuales fueron transportadas en algún punto del pasado remoto, cada una con su propia cultura, costumbres y religión heredadas de la Tierra. En el libro se menciona que existen ciudades mayas, pueblos nórdicos, romanos, cartagineses y rusos medievales, estos últimos con los cuales el regimiento estadounidense entra en contacto al poco de su llegada. Sin embargo, la especie dominante en Valenia no son los humanos, sino los temidos Tugar. Los Tugar son una especie de humanoides alienígenas de entre 2,5 metros a 3 metros de altura. Sus cuerpos están cubiertos de un pelo corto y sus rostros son descritos como simiescos, demoníacos, malignos y llenos de rasgos claramente carnívoros, como los largos colmillos que sobresalen de sus labios. Los Tugar son inteligentes, poseyendo su propia cultura guerrera, social y religiosa, en donde el consumo de carne cumple un papel central. Los Tugar, además, son expertos jinetes y arqueros. Se mueven en hordas de casi más de 1 millón de individuos, divididos en grupos de 100.000 llamados humenes, tras los cuales se mueven las mujeres y niños en enormes carruajes tirados por caballos, a los cuales llaman yurtas. Todos ellos son carnívoros, y en un planeta como Valenia, con un nivel tecnológico que no ha llegado a desarrollar la ganadería intensiva, solo los humanos pueden suplir su gigantesco apetito. La horda Tugar posee una cultura que los impulsa a cabalgar siempre hacia el este, completando varias vueltas al mundo a lo largo de la vida de un Tugar. La horda, sin embargo, no cabalga durante todo el año. Descansan durante el invierno al interior de las ciudades humanas, en donde exigen como tributo 1/5 parte de la población para ser usada como ganado, además de exigir que las personas fabriquen flechas, reparen sus arcos, cosan su ropa y fabriquen adornos con plata y oro. El pedir únicamente 1/5 parte de la población no es accidental. Los Tugar consideran que tomar esta fracción permite que los nobles y la iglesia manejen a la población, impidiendo que la gente huya en todas direcciones, y que los Tugar no puedan alimentarse 20 años después, cuando hayan completado otro viaje alrededor del mundo. Además de seleccionar solo a 2 de cada 10, los Tugar han hecho otros esfuerzos por mantener el control sobre la población humana. En sus comidas regulares dejan de lado a las mujeres y prefieren escoger a los débiles, los deformes y los más viejos. Aunque se dejen claro que estas limitaciones solo aplican a su dieta regular. Cuando se trata de fiestas religiosas, en especial aquella que los Tugar llaman Fiesta de la Luna, estos alienígenas prefieren consumir a los niños. Continuando con la historia de Andrew Kane y su regimiento, estos entran en contacto con una civilización descendiente de los rusos medievales, la cual tiene como gobernantes al boyardo Ivor y al sumo sacerdote Raznar, ambos enfrentados por el poder.
Desconociendo en un primer momento la existencia de los Tugar, el regimiento llega a un acuerdo con Ivor para ocupar un territorio a unos pocos kilómetros al sur de la ciudad de Súzdal. A cambio de este territorio, el regimiento ofrece su apoyo en contra de la iglesia y el hermano bastardo de Ivor, quien quiere arrebatarle el trono. Andrew Kane, sin embargo, logra enterarse de la horda Tugar a través de ciertos informantes dentro de la población rusa y empieza a considerar cómo abordar esta amenaza. Impulsa así la modernización de algunos edificios dentro del pueblo que él dirige, construyendo un aserradero, un puerto, un molino de agua, entre otras estructuras civiles. Sin embargo, antes de que pueda avanzar con su desarrollo armamentístico, llega un Tugar. El Namer del Tiempo, el mensajero de los Tugar, hace su aparición en la ciudad de Súzdal, sorprendiendo tanto a Ivor, como al sumo sacerdote y a varios soldados estadounidenses. El Tugar aparece encima de una plataforma tirada por caballos, vestido con oro y plata, y con trompetas anunciando que la horda estaba a solo 2 años de distancia, mucho menos tiempo de lo esperado por los rusos. La iglesia da aviso al Namer de las nuevas personas traídas por el túnel de luz y lo insta a ir al pueblo de los yanquis a ver todas las cosas que han construido, desde el puerto hasta los rieles de una locomotora minera. El Namer hace caso y, al frente de un séquito de Tugar montados, avanza en su encuentro. A pesar de los intentos de Ivor para que los yanquis acepten el dominio de los Tugar, estos rechazan dar una quinta parte de sus hombres como ganado. Como tal, el Namer se presenta junto a casi un centenar de Tugar y discute con Andrew frente a las murallas del pueblo. El Namer tiene la intención de atacar, confiando en la superioridad de su especie, pero el sumo sacerdote le advierte del poder de los rifles y le recomienda no atacar. El Namer parece obedecer, pero cuando estaba retirándose, ordena a uno de sus guerreros que dispare una flecha. Esta flecha acaba con uno de los guardias de Andrew, pero los disparos de rifle desde las murallas terminan con la vida del arquero, destrozando su cuerpo en presencia tanto de los nobles como de los campesinos presentes. El Namer se retira entonces, llevando consigo la información de todo lo que ha visto y oído, dejando la orden a los nobles y a la iglesia de atacar a los yanquis antes de que venga la totalidad de la horda. Si no lo logran, el Namer amenaza con ejecutar a 1000 por cada Tugar que muera en la batalla. De forma similar a la situación del regimiento estadounidense, los Tugar están enfrentando sus propias crisis. La razón por la que llegarán a la ciudad de Rus en tan solo 2 años es la viruela. La enfermedad ha acabado con casi 1/3 de los humanos en las ciudades mayas, y los sobrevivientes tienen cicatrices que vuelven impura la carne a los ojos de los Tugar. Lo peor, sin embargo, es que a pesar de los intentos de la horda por acelerar su paso y adelantarse a la enfermedad, la viruela parece avanzar más rápido que ellos, infectando y mutilando a las personas antes de la llegada de la horda. Esto no solo les priva del alimento que necesitan, sino también de las flechas, alcohol, vasijas y otros bienes que utilizan en su vida diaria y que poco a poco empiezan a escasear. Cuando Musta, el líder absoluto de los Tugar, recibe las noticias del Namer, lo primero que hace es convocar a los jefes de los clanes. Con ellos examina los mosquetes que un grupo de humanos trajeron consigo hace 300 años y se dan cuenta de que los rifles yanquis son mucho más avanzados que los mosquetes españoles. Razonan, entonces, que estos humanos son mucho más peligrosos y que deben ser destruidos de inmediato, como hicieron sus ancestros con los españoles. Como tal, envían una pequeña fuerza de avanzada para unirse a los nobles y aplastar a los yanquis. Los Tugar, recordemos, son una especie inteligente, y entre las pruebas que realizan está comparar el alcance de los rifles yanquis que robó la iglesia con sus gigantescos arcos largos. De forma sorprendente, ambas armas resultan tener un alcance efectivo superior a los 250 metros, y, por tanto, deciden enviar una fuerza el doble de numerosa que la cantidad de yanquis estimada, creyendo que esto será suficiente para aplastarlos. En Súzdal, los nobles se han reunido para atacar a los yanquis. Sin embargo, antes de que puedan salir de las puertas de la ciudad, la población se levanta en su contra, con el resultado esperado de los caballeros rus masacrando a la gente común. Al mismo tiempo, los yanquis estaban realizando una votación para decidir si se quedaban a pelear o si se subían al barco y se iban a fundar otro pueblo en un lugar lejano. Una votación que se cancela cuando les llega la noticia de la revuelta en la ciudad rusa. Con la llegada del regimiento a Súzdal, los nobles pierden rápidamente la batalla y el gobierno cae en manos de Andrew Kane, quien,
Con el apoyo de la población, empieza a modernizar la ciudad, enfocándose en la creación de una presa de agua, máquinas de vapor, un ferrocarril que conecte las ciudades aliadas y fábricas de fusiles de chispa y cañones. A su vez, también empieza a entrenar soldados rusos, enseñándoles a formarse en filas y a permanecer firmes contra un enemigo, algo muy diferente a la forma a la que los rusos estaban acostumbrados a hacer la guerra. Otras obras también lo entretienen. La viruela hace su aparición, traída por los errantes, personas que huían de los Tugar antes de su llegada y se dedicaban a recorrer el mundo, siempre un paso por delante de la horda, siendo rechazados por cada ciudad por la que pasaban y recurriendo a la limosna y los desperdicios para subsistir. Andrew lleva a cabo una intensa campaña de variolización, evitando así que la enfermedad se propague. Pocos días después, la pequeña fuerza de avanzada enviada por los Tugar llega a sus fronteras. La fuerza de avanzada Tugar avanza por las granjas rusas, extrañados por encontrarse con casas vacías y pastizales faltos de animales de granja, aunque con cultivos creciendo normalmente. El comandante Tugar es Kubata, un viejo y experimentado guerrero que no subestima de ninguna forma a los seres humanos. Sin embargo, sus sospechas y precauciones a lo largo de la larga marcha le han ganado la fama de cobarde entre sus tropas, quienes sí subestiman la capacidad de lucha de la raza humana. Esta falta de subordinación conduce a que los exploradores no realicen correctamente su trabajo y a que la avanzada Tugar se adentre sin cuidado en un pequeño bosquecillo. Ahí, las tropas humanas, escondidas entre los árboles a ambos lados del camino, disparan a la vez todos sus cañones, destruyendo a más de la mitad de las fuerzas Tugar antes de que estos tengan tiempo de tensar sus arcos. Kubata, sin embargo, logra retirarse con los restos de su ejército, conociendo ahora la forma en la que luchan los humanos, ordenados en filas, disparando por rondas y avanzando con disciplina. Esto le permite, a su regreso, proponerle a Musta diferentes estrategias para la guerra que se avecina. Kubata propone avanzar en filas delgadas para minimizar el impacto de los cañones, no atacar de frente, sino inmovilizarlos para luego usar su caballería y atacar por los flancos y, por último, que las tropas que luchen en primera línea lo hagan a pie, pues en el lugar donde cabe un caballo podrían caber 3 Tugar y su superioridad física abrumaría por completo a los humanos. Musta toma nota de todo esto y decide hacer avanzar a la totalidad de la horda apenas termine el invierno. 2 años han pasado desde la llegada del Namer y los preparativos para la guerra por parte de los humanos no han finalizado. Andrew se encuentra en medio de la última cosecha, llenando sus almacenes de grano para la guerra que se avecina. Sus fábricas producen 300 fusiles de avancarga y 3 cañones pequeños al día. En 2 meses tendría suficiente para terminar de armar a sus casi 10.000 reclutas, pero ya no tienen 2 meses. Los Tugar han llegado a su frontera. Para conseguir más tiempo, Andrew y su ejército marchan a detener el avance de la horda. Cavan múltiples trincheras en la orilla opuesta de un río, obligando a los Tugar a luchar contra la corriente para llegar hasta los humanos. Se utilizan cañones, explosivos y el apoyo de artillería del barco. Como resultado, la corriente del río se tiñe de rojo mientras cientos de Tugar intentan cruzar, solo para que los pocos que consiguen llegar a la orilla sean abatidos por los disparos de mosquete de las reservas. Sin embargo, a pesar de la masacre, los Tugar continúan atacando en una oleada interminable, y es que esa es otra característica única de los Tugar. Son disciplinados por naturaleza. Los Tugar no huyen al ver a sus semejantes morir, no pierden la moral, y a pesar de su fiereza, no se dejan consumir por la vorágine de la batalla. Cuando Musta consideró que estaban perdiendo guerreros de forma inútil e hizo sonar las trompetas, los Tugar, que en ese momento estaban luchando salvajemente, retrocedieron en orden, lanzando flechas para cubrir la retirada de sus compañeros, sin sucumbir ni a la furia ni al miedo. Batallas similares seguirían ocurriendo varias veces al día. Los Tugar, durante la noche, marcharían río arriba en busca de un vado poco profundo por el que cruzar y por el día atacarían las defensas humanas, solo para encontrarlas vacías. Pues los humanos retrocederían también por la noche y cavarían trincheras en el próximo río, pueblo o colina donde pudieran montar una defensa. Musta, sin embargo, no era idiota. Rápidamente se dio cuenta de que los humanos estaban aprovechando la prohibición religiosa de los Tugar de pelear por la noche, y en un consejo celebrado entre los jefes de guerra, Musta acalló las quejas de los chamanes y lideró a sus tropas en un ataque nocturno.
este ataque nocturno tuvo éxito. Los Tugar cayeron por sorpresa sobre el campamento humano, acabando con cientos antes de que cogieran sus armas. Solo la intervención de la artillería del barco y el sacrificio de uno de los batallones permitió a la mitad del ejército humano subirse al barco y escapar de regreso a la ciudad de Susdal. Una batalla más, sin embargo, tendría lugar antes de que la horda llegara a las puertas de la ciudad. Esta sucedería cuando la caballería Tugar se encontró con un tren que transportaba las cosechas de las granjas más alejadas. La persecución a lo largo de kilómetros, con las flechas de los Tugar rebotando contra el metal de la locomotora, los caballos chocando contra el tren en un inútil intento de detenerlo, y los esporádicos disparos de mosquete que se podían escuchar desde el interior, abatiendo a los pocos Tugar que conseguían abordar el tren, sería una historia que quedaría grabada en las historias tanto humanas como Tugar. La mayor parte de la guerra tuvo lugar en invierno, temporada que los Tugar esperaban pasar dentro de las ciudades humanas, no en el campamento formado por sus húmenes y yurtas. Por esta razón, y a que las defensas de la ciudad de Susdal consistían en un grueso cerco de alambre de espinas, trincheras, agujeros para impedir la carga de la caballería, y tras todo eso, las altas murallas de una ciudad medieval sobre las cuales se alzaban cañones y líneas de fusileros, los Tugar escogieron realizar un asedio en lugar de un asalto frontal. Los Tugar conocían la guerra, pues varias hordas Tugar habían luchado entre ellas por siglos, disputándose las ciudades humanas de las que se alimentaban en su eterno viaje. Por esta razón no se estrellaron ciegamente contra las defensas humanas y en su lugar esperaron pacientemente, construyeron catapultas, lanzaron proyectiles incendiarios y atacaron esporádicamente día y noche para mantener a los humanos siempre alerta, impidiéndoles descansar correctamente y dedicarse a otras actividades. Pero el hambre empezaba a hacer sufrir a los Tugar. El ganado que habían traído de las ciudades mayas estaba enfermo de viruela, la cual se había propagado a la gente de las ciudades rusas que habían escogido rendirse a los Tugar. La gente enferma o con cicatrices tampoco podía trabajar como era debido, no fabricaban flechas ni reparaban los arcos a la velocidad que los Tugar necesitaban, y estar demasiado tiempo estacionados había provocado que los caballos acabaran por terminar con los pastizales cercanos. Sin embargo, los Tugar no podían renunciar a la guerra y avanzar hasta la siguiente ciudad humana, donde habitaban los romanos. Dejar a los rusos y a los yanquis progresar durante 20 años hasta su regreso los condenaría a todos, pues sabían que en 20 años habría 10 veces más armas, cañones y trenes. La batalla final de la guerra Tugar humana se desarrolló a lo largo de un día y una noche, sin interrupción. Los Tugar atacaron desde todos los ángulos a la vez, al principio con sus tradicionales arcos y flechas, sacrificando a miles en su avance. La fuerza sola del número abrumó a los soldados humanos, cuyas filas empezaron a romperse y dejar pasar a los Tugar de armadura pesada, los cuales, blandiendo espada y hacha, destrozaban humanos de dos en dos y sembraban el terror entre los hombres. Solo la intervención de las locomotoras interiores, las cuales transportaban cañones, lograba mantener las defensas, destruyendo una carga Tugar tras otra, brindándoles a los soldados valiosos minutos de descanso que usaban para volver a cerrar filas. Desde el cielo, a su vez, un primitivo globo aerostático, más cercano a los globos usados para observación que a un globo de transporte, arrojaba material incendiario sobre la horda, apenas provocando daños en los cientos de miles de Tugar que avanzaban como una gigantesca marea. Finalmente, las murallas cayeron. Los Tugar, armados con los mosquetes que habían cogido de las pasadas batallas, atravesaron a los desmoralizados humanos, quienes veían cómo sus propias armas eran usadas en su contra. La batalla entonces pasó a ocurrir dentro de la ciudad, donde las estructuras y calles angostas de los barrios más pobres, diseñadas para uso humano, entorpecieron a los enormes Tugar durante algunas horas. Tal demora, sin embargo, no duró mucho. Los Tugar prendieron fuego a las casas de madera y media ciudad ardió, llevándose consigo a cientos de soldados y civiles. Solo quedaba la muralla interior de la ciudad, donde estaban apostados lo que quedaba del regimiento yanqui, sumado a los pocos reclutas sobrevivientes. La horda había invadido por completo el resto de la ciudad y decenas de miles de Tugar avanzaban por las calles humeantes. Y entonces la presa explotó. El globo aerostático había sido enviado, llevando consigo varios kilos de pólvora, y había detonado la capa exterior de la presa. El agua hizo el resto del trabajo, abriéndose camino y dando a luz a una tumultuosa corriente de agua, rocas y lodo.
Musta, jefe absoluto de los Tugar, vio cómo el agua se llevaba su victoria. Toda la horda al interior de la ciudad fue barrida, junto con las casas, los caballos y los cadáveres de soldados humanos. Todo fue barrido, dejando solo a Musta y a las pocas tropas que no habían ingresado a la ciudad como testigos de la devastación. El contraataque humano vino después, corriendo por encima del lodo, acabando a los pocos sobrevivientes Tugar y rompiendo por fin la moral de la horda. Musta y sus últimos guerreros se retiraron de inmediato, buscando proteger a las mujeres y niños que se habían quedado en el campamento, pero los humanos no atacaron el campamento Tugar. Se encontraban agotados y casi sin balas, y se conformaron con volver a defender las murallas de la ciudad. Al día siguiente ocurriría una reunión entre Andrew Kane y Musta, en la que intercambiarían prisioneros y conocimientos médicos sobre la viruela. Después de ello, los Tugar reconocerían su derrota y seguirían con su marcha, dejando atrás el territorio ruso para dirigirse a la ciudad romana. Los romanos, sin embargo, habían escuchado las historias de la derrota Tugar de los labios de los errantes, y se resistirían por su propia cuenta, sabiendo que la horda Tugar no tenía fuerzas para enfrentar a sus legiones. Pero esa historia se detalla en el siguiente libro de la saga. Y bueno, esa es toda la trama de Grito de Guerra. Una novela que, al mejor estilo del planeta de los simios o Matrix, nos transporta a un mundo donde el ser humano no es la especie superior y en su lugar es tratada como poco más que ganado. Sin embargo, la novela no se recrea en el sufrimiento humano ni presenta a los Tugar como seres malvados, sino que explora las complejidades de la mente tanto humana como Tugar. Por un lado, tenemos a los yanquis, que se resistieron a la horda arriesgando su aniquilación total, y a los nobles, los cuales escogieron someterse para preservar a la mayor parte de su población. Por otro lado, entre los Tugar, encontramos a la mayoría de jefes de guerra, los cuales querían subyugar a los humanos y seguir tratándolos como ganado, a Musta, que deseaba exterminar a todos los humanos para eliminar cualquier amenaza, y consideraba necesario abandonar la vida nómada para preservar la superioridad a largo plazo de la raza Tugar, y a Kubata, que opinaba que lo mejor sería convivir con los humanos, aprender de ellos cómo construir sus propias máquinas de vapor, molinos y otras tecnologías, hasta finalmente tomar control de los túneles de luz que conducían a otros mundos. Espero hayan disfrutado el video. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Comerse a los humanos era inmoral por parte de los Tugar? ¿O acaso tanto los Tugar como los humanos actuaban de forma correcta según sus propios estándares? ¿Crees que dos seres pueden actuar de forma correcta y aún así estar enfrentados? ¿Qué habrías hecho en caso te encontraras en la situación de los humanos? ¿Y de los Tugar? Los estaré leyendo. Por último, si desean leer la novela en español, el link del PDF se encuentra en la descripción del video. Se despide de ustedes Tau WF.